En el corazón de la historia europea hay un hombre que no se apaga, un hombre que inspira admiración, miedo y una profunda reflexión sobre lo que el ser humano es capaz de hacer cuando su ambición no conoce límites. Ese hombre es Napoleón Bonaparte. Fue emperador, conquistador, reformador y visionario, pero también fue orgulloso, inflexible y a veces despiadado. Su vida fue una mezcla de genio y locura, de luz y sombra, de gloria y caída, un espejo de la condición humana. Nació el 15 de agosto de 1769 en la isla de Córcega, apenas un año después de que la isla fuera anexada a Francia. No era francés de sangre, pero el destino caprichoso y misterioso lo había colocado bajo la bandera de un país que algún día gobernaría. Su familia era noble, pero sin riquezas. Napoleón creció con la conciencia de ser distinto, noble pero pobre, inteligente pero aislado, ambicioso pero rodeado de límites. Desde niño aprendió a observar y a soportar. Sus compañeros de escuela en Francia lo ridiculizaban por su acento corso, lo llamaban extranjero, y ese rechazo nació una llama que nunca se apagaría, una voz interior que le repetía: algún día todos pronunciarán mi nombre. A los 15 años ingresó a la academia militar. Ahí se forjó el acero de su carácter. Era disciplinado, reservado y obsesivo. Leía a Julio César, a Alejandro Magno y a los filósofos de la Ilustración. Mientras los demás soñaban con placeres, él soñaba con el orden, poder y destino. Cuando estalló la Revolución Francesa, Napoleón comprendió que la historia le abría una puerta. Un mundo viejo se derrumbaba y los audaces podían levantar uno nuevo sobre sus ruinas, y él, desde la nada, decidió tomarlo todo. Su primera gran oportunidad llegó en Toulon, en 1793. Los británicos habían tomado el puerto y el joven oficial corso diseñó una estrategia tan brillante que en pocos días recuperó la ciudad. Francia lo miró, sus superiores lo ascendieron. Había nacido un general, un mito. Napoleón no temía a nada, ni al fuego, ni al fracaso, ni al juicio de los hombres. Creía que el destino solo favorece a los valientes, y en esa fe casi religiosa comenzó a construir su leyenda. En 1796 tomó el mando del ejército francés en Italia. Sus soldados estaban hambrientos, mal armados y sin esperanza, pero Napoleón los transformó con palabras. Les habló no como a piezas de ajedrez, sino como a hombres con sed de gloria. Les prometió victorias, riquezas e inmortalidad. En cada batalla demostró una mente brillante, calculadora, fría, impredecible. Mientras sus enemigos movían ejércitos, él movía ideas. Donde otros veían mapas, él veía el destino. Pero con cada triunfo crecía también su ego. El joven que había sido rechazado comenzó a creerse elegido, y esa creencia, aunque lo llevó a la cima, sería también la semilla de su caída. En 1798 emprendió su campaña a Egipto. Quería cortar el poder británico y abrir una nueva ruta a Oriente. Pero más allá de lo militar, su mirada estaba puesta en la eternidad. En las pirámides vio el reflejo de su ambición. Frente a esos monumentos milenarios dijo a sus tropas: desde lo alto de esas pirámides, 40 siglos os contemplan. No era solo una frase, era la declaración de un hombre que ya no se veía como mortal, se veía como parte del curso mismo de la historia. Pero la gloria militar no bastaba. Napoleón regresó a Francia como héroe y, aprovechando el caos político, dio un golpe de estado. En 1799 se convirtió en primer cónsul. Había llegado el hombre que traería el orden a cualquier precio. Durante los años siguientes transformó a Francia, reformó las leyes con el Código Napoleónico, modernizó la educación, reorganizó la economía. Su inteligencia era asombrosa, leía informes, daba órdenes, diseñaba estrategias, corregía decretos, todo en un mismo día. Dormía poco, pensaba siempre. Su mente era una máquina perfecta, pero sin descanso. Y cuando creyó que la república ya no bastaba para contenerlo, se coronó a sí mismo emperador de los franceses en 1804. En Notre Dame tomó la corona en manos del Papa y se la colocó él mismo. Fue un gesto de poder, pero también de soberbia. El mensaje era claro: no necesitaba que nadie lo legitimara. En su imperio, la gloria alcanzó su punto más alto.
En Austerlitz, su victoria fue tan perfecta que hasta sus enemigos lo admiraron. Europa se rindió ante su genio. Las cortes reales temblaban con solo oír su nombre. El pequeño Corso, aquel que había sido humillado, ahora decidía el destino de los reyes. Pero detrás del emperador había un hombre, y ese hombre empezaba a perderse entre su propia grandeza. Era un líder que amaba el orden, pero sembraba guerras. Un reformador que quería libertad, pero exigía obediencia ciega. Un visionario que hablaba de justicia, pero buscaba poder absoluto. Su mente, antes clara y pragmática, comenzó a nublarse con obsesiones, la necesidad de control, la desconfianza, el miedo a la traición. Cada aliado se volvía su enemigo potencial, cada victoria parecía insuficiente. Entonces cometió su error más grande, la invasión a Rusia en 1812. Cruzó la frontera con más de 600,000 hombres. Era el ejército más poderoso jamás reunido en Europa, pero la ambición lo cegó. No calculó la intensidad del territorio, ni el invierno, ni el orgullo de un pueblo dispuesto a quemar sus propias ciudades antes que rendirse. Moscú ardió y con ella el sueño de dominar el este. El invierno ruso devoró su ejército. El hambre, el frío y la desesperación convirtieron a los soldados en sombras. De esos 600,000 hombres, apenas regresaron 100,000. Napoleón, que había desafiado a reyes y repúblicas, fue derrotado por el hielo y el tiempo. Aún así volvió a Francia, intentó reconstruir su poder, pero Europa entera se alzó contra él. En 1814 fue derrotado y exiliado a la isla de Elba. Muchos creyeron que su historia había terminado, pero Napoleón no sabía rendirse. Escapó, regresó a Francia y en solo unos días volvió a reunir un ejército. Los mismos soldados que lo habían visto caer corrieron a su lado otra vez. Era como si el destino mismo le diera una segunda oportunidad, pero el destino, como el fuego, no perdona a quien lo desafía 2 veces. En Waterloo, en 1815, se libró la última batalla. Fue valiente, estratégico, pero la suerte ya no estaba de su lado. Fue derrotado por fin y con él cayó el sueño de un imperio que quiso durar 1000 años. Esta vez lo enviaron lejos, a Santa Helena, una isla perdida en medio del Atlántico. Allí, sin ejércitos ni gloria, quedó solo con su memoria. Durante 6 años escribió sus reflexiones, dictó sus memorias y meditó sobre la grandeza y la miseria del poder. Ya no hablaba como emperador, sino como hombre. Comprendió que había querido dominar a los hombres, pero no había podido dominarse a sí mismo. Había construido un imperio, pero había perdido la paz interior. Decía, la grandeza es frágil cuando depende del miedo de los demás. Murió en 1821, apenas a los 51 años. Solo, cansado, lejos de su patria, el hombre más poderoso del mundo había regresado a la nada. Pero incluso en su muerte, Napoleón seguía siendo un misterio. Algunos vieron en él a un tirano, otros a un genio que transformó Europa. La verdad, como siempre, está en el medio. Fue ambas cosas. Fue un genio con alma de soñador, un soñador atrapado por su ego, un hombre que quiso elevar a la humanidad, pero terminó repitiendo sus mismos errores. Hoy, más de 2 siglos después, su sombra aún se proyecta sobre la historia. Sus códigos, sus ideas de mérito y orden, sus métodos militares, todo sobrevivió, porque Napoleón no fue solo un hombre, fue el reflejo de lo que somos, ambiciosos, brillantes, contradictorios, capaces de crear y destruir con la misma pasión. Su vida nos enseña que el talento sin humildad se convierte en tiranía, que la inteligencia sin compasión se vuelve fría y que el poder sin límites termina devorando a quien lo posee. Napoleón quiso escribir su nombre en la eternidad y lo logró, pero no como él lo imaginaba. Su imperio desapareció, sus palacios se desmoronaron, sus ejércitos se disolvieron y lo único que quedó fue su historia. Una historia que aún hoy nos recuerda que la ambición puede ser tan gloriosa como peligrosa y que a veces la mayor conquista no está en los campos de batalla, sino dentro de uno mismo. Porque Napoleón Bonaparte no fue un dios, fue un hombre, y como todo hombre que se enfrenta al poder, terminó descubriendo que el enemigo más difícil de vencer
era Él mismo. Y así cerramos otro capítulo lleno de historia y reflexión. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte para seguir descubriendo el pasado con una mirada diferente. Déjame tus comentarios, me encantaría leer lo que piensas. Nos vemos en el próximo video.